Hyun Sile, una diseñadora de ropa interior, fue al hospital para un chequeo médico cuando recibió una llamada de su jefe presionándola para que ajustara un diseño. Como conocedora de la comodidad de la ropa interior femenina, Hyun no aceptó las opiniones de su jefe, lo que generó una discusión. Mientras hablaban, el médico especialista en senos que la atendía resultó ser Deng Wan, su compañero de secundaria y primer amor. La vergüenza la invadió al ser reconocida, y tras la revisión, huyó tan rápido que olvidó llevarse su ropa interior. Al regresar a casa, su madre le anunció que planeaba casarse con su primer amor de juventud y que ambas se mudarían a la casa de la familia Ding. Para su sorpresa, Ding Wan era el hijo del futuro esposo de su madre. Al encontrarse con él en la puerta, ambos estaban nerviosos y la tensión entre ellos era palpable. La madre de Hyun, Xiao Baobei, se mostró feliz de que su hija tuviera un hermano menor, lo que molestó profundamente a Deng Wan, quien se negó a llamarla hermana. Hyun recordó, con dolor como en la graduación le confesó su amor a Deng Wan y fue rechazada. Sin embargo, Ding Ran nunca quiso rechazarla, simplemente esperaba el momento adecuado, pero Hyun nunca lo supo. Mientras ambos rememoraban sus fotos de graduación, salieron a la luz señales de un cariño oculto, como el gesto de Deng Wan al darle lugar junto a él en las fotos. Decidida a mejorar la relación para no afectar la felicidad de sus padres, Hyun fue a hablar con Ding Ran, pero lo encontró sosteniendo su ropa interior olvidada. Avergonzada, intentó recuperarla, y él, en su rol de médico, le aconsejó no usar ropa con aros. La situación se tornó aún más incómoda cuando el padre de Deng Wan lo sorprendió, regañando a su hijo. Más tarde, Hyun le confesó a su amiga Liu Yu que su primer amor ahora era su hermanastro, pidiéndole que no se lo contara a su madre para evitar problemas. Mientras tanto, Liu Yu conoció a Ifei, un motociclista con el que tuvo un flechazo instantáneo. Cuando Hyun tuvo una cita a ciegas con Sam Ping-an, Ding Ran no pudo ocultar sus celos. En un arranque de frustración, le devolvió la ropa interior olvidada frente a Sam, generando una situación embarazosa. La actitud de Ding Ran molestó a Hyun, y la tensión entre ellos creció. Mientras tanto, sus padres seguían felices con los preparativos de su boda y les pidieron ser padrino y dama de honor. Aunque Ding Ran aceptó, puso como condición no llamar hermana a Hyun, reflejando sus sentimientos encontrados. Por su parte, Liu Yu y Ifei avanzaban rápidamente en su relación, mientras Ding Ran sufría al ver cómo Hyun traía a Sam a casa para presentarlo a sus padres. Durante la cena, la incomodidad de Ding Ran se hizo evidente, y su sarcasmo provocó un regaño de su padre, mientras Hyun aprovechaba para quejarse de las constantes molestias que Ding Ran le causaba. Sam Ping-an estaba a punto de irse y su familia lo despidió con cariño, lo que dejó a Deng Wan con una sensación de incomodidad. En busca de distracción, llamó a Ifei para salir a tomar algo, pero descubrió que él estaba con Liu Liu. En el camino, Ding Ran se encontró con Hyun Sile y no pudo evitar preguntarse por qué ella se había enamorado de alguien que parecía tan frío y sin emociones. Esto molestó a Hyun Sile, quien sintió que Ding Ran siempre la buscaba para causarle problemas. Cuando Hyun Sile intentó irse, Ding Ran la detuvo de una manera inesperada y embarazosa, lo que desató una persecución entre risas y enojo, sorprendiendo a sus padres al verlos en esa escena. Por la mañana, Ifei quería que Liu Liu lo ayudara a entregar unos productos. Aunque Liu Liu estaba feliz de ser su novia, también se sentía algo culpable por la diferencia de edad entre ambos y temía que Ifei fuera demasiado ingenuo. Cuando se reveló el diagnóstico de Hyun Sile, tenía un fibroma mamario. Al enterarse, Ding Wan la llamó para consolarla y asegurarle que con cirugía se recuperaría. Su preocupación era genuina y su calidez logró aliviar un poco la angustia de Hyun Sile. Aunque ella intentaba mantener su condición en secreto, su madre estuvo a punto de descubrirlo cuando la vio con la maleta camino al hospital, pero Deng Wan intervino a tiempo, mintiendo para protegerla. Por su parte, Sam Ping-an quiso quedarse con Hyun Sile en el hospital, pero ella insistió en que se fuera, dejando claro que aún no lo consideraba su novio. Mientras tanto, Deng Wan, preocupado al no encontrarla en su habitación, la halló en la azotea. Ahí, le prometió estar a su lado y compartir con ella su conocimiento y apoyo incondicional. Aunque su cariño era evidente, se contuvo una vez más, llamando a la familia en lugar de confesar sus verdaderos sentimientos. Dicen John le pidió a Deng Wan que se levantara temprano, pero no esperaba encontrar la casa vacía. Como padre, se dio cuenta de lo poco que conocía a su hijo,
de sus pensamientos y emociones. Incluso cuando Xiao Baobei le preguntó si a Din Ran le gustaban las chicas, no supo qué responder. Después de todo, nunca había llevado a una a casa. Mientras tanto, Jianxi le fue a un chequeo médico y se sintió profundamente avergonzada durante la revisión. La incomodidad aumentó al encontrarse con Deng Ren después. Para consolarla, Deng Ren le compró una máscara para dormir, queriendo asegurarle una noche tranquila antes de la operación. El día de la cirugía llegó. Jianxi le debía quitarse la ropa, pero podía conservar los calcetines. Preocupado por el frío que podría sentir, Deng Ren le compró unos especialmente para ella. Cuando la vio en la mesa de operaciones, su corazón tembló. Cuanto más cercana es una persona, mayor es la preocupación. Recordó con nostalgia sus días escolares y sintió cuánto le importaba. La operación fue un éxito. Al despertar, Jianxi le encontró a Din Ran junto a ella y se sintió reconfortada. Lu Liuliu visitó el hospital, pero se encontró con Yifei y, distraída por él, olvidó ver a Jianxi. Aburrida, Jianxi la llamó, pero en medio de su encuentro con Yifei, Lu Liuliu respondió decepcionada. La madre de Jianxi le hizo una videollamada. Incapaz de explicar la situación, Din Ran la llevó a un puesto callejero y fingieron comer barbacoa para engañar a Xiao Baobei. En ese momento, Jianxi pensó que formar una familia con Din Ran no sería tan mala idea. Decidieron llevarse mejor, y ella insistió en que Deng Ren la llamara hermana, lo que desató una divertida discusión entre ambos. Jianxi le intentó ponerse los calcetines que Deng Ren le había regalado, pero no pudo alcanzarlos. Él se apresuró a ayudarla, provocando un momento de cercanía entre ellos. Justo entonces llegó Lu Liuliu, feliz de verlos juntos, aunque temía que Jianxi le volviera a sufrir si se involucraba demasiado con Din Ran. De regreso en la oficina, los compañeros notaron un cambio en Deng Ren, siempre frío, ahora sonreía con frecuencia. Cuando Jianxi le fue dada de alta, Din Ran quiso llevarla a casa, pero San Ping-dan también llegó para recogerla. Molesto, Din Ran vio cómo Jianxi se iba sola en un taxi, evitando involucrarse en sus disputas. Ya en casa, sus padres le prepararon una comida inadecuada para su recuperación, y Din Ran, atento, intervino. Sus padres interpretaron mal la situación, pensando que seguían sin llevarse bien. Lu Liuliu creyó ver una reconciliación entre Jianxi y Din Ran, pero Jianxi le negó cualquier posibilidad, recordando cómo él rechazó sus sentimientos en la escuela. Cuando San Ping-dan apareció para compensar su ausencia en el hospital, Jianxi le intentó aclarar que no eran compatibles. Al enterarse de esto, Deng Ren, devastado, intentó intervenir, pero llegó justo a tiempo para verlos abrazados. Herido, rechazó llevar a Jianxi al trabajo, y ella, desconcertada, acudió a él para discutir la eliminación de cicatrices, solo para ser recibida con frialdad. Din Ran insistió en que solo eran médico y paciente, pidiéndole que no lo llamara hermano. Desesperada, Jianxi se marchó, convencida de que sus sentimientos eran una ilusión. En casa, Din Sen-jun preparó el desayuno para Jianxi y le entregó una crema para cicatrices enviada por Din Ran. Sorprendida por este gesto a pesar de su aparente distancia. Al mismo tiempo, Jianxi discutió con su madre, quien insistía en emparejarla con San Ping-dan. Cansada, renunció a su trabajo para evitar más tensiones y decidió visitar a su familia en su ciudad natal. Y mientras compraba, Din Ran también llegó al pueblo. Sin saber de la presencia del otro, ambos se acomodaron en sus respectivas habitaciones, hasta que, a la mañana siguiente, al darse cuenta de la situación, se encontraron cara a cara, sorprendidos y con el corazón latiendo con fuerza. Jianxi quedó atónita al encontrar a Din Ran en su cama. La sorpresa rápidamente se tornó en enojo, pensando que él había seguido hasta su ciudad natal con intenciones inapropiadas. Pero Deng Ren dijo que no tenía ningún interés en su cuerpo, ya lo había visto todo en el quirófano. Desconcertados, ambos llamaron a sus padres, solo para descubrir que ellos habían planeado este encuentro con la esperanza de reconciliarlos. Dejaron de pelear al conocer los deseos de sus familias, aunque en realidad sus discusiones previas solo habían sido una fachada para ocultar sus verdaderos sentimientos. La llegada de Lu Youyo a la aldea complicó aún más las cosas. Al verlos juntos, supuso erróneamente que ya eran pareja. Mientras Din Ran se iba a trabajar,
Jojo le confesó a Hyun-sile su reciente ruptura con Ifei, porque sentía que este era demasiado inmaduro. Pero justo en ese momento, Ifei apareció, decidido a quedarse unos días en el pueblo. Cuando Jojo, apurada, se cambió de ropa para impresionar a Ifei, él ya sabía quién era realmente y le pidió que no pretendiera ser alguien que no era. La tensión explotó en una fuerte discusión entre ambos. El malentendido entre Hyun-sile y Din-ran tenía raíces profundas. 10 años atrás, en una fiesta, Hyun-sile había sido manipulada por su Sansan para no confesar sus sentimientos. Din-ran solo escuchó las palabras más hirientes pensando que no iba en serio con su confesión y se alejó dolido. Al recordar esos momentos, la tristeza volvió, pero también las verdades salieron a la luz. Todo esto le contó Jojo. Más tarde también se enteró que el abrazo entre Hyun-sile y Sam Pingan de antes fue solamente de despedida y esto le dio más esperanzas. Mientras tanto, Ifei y Jojo seguían enredados en su relación caótica. Después de una pelea, la pasión volvió a surgir. En una reunión de exalumnos, Hyun-sile y Jojo, vestidas para impresionar, terminaron fuera de lugar en una reunión informal. Aún así, se quedaron y Hyun-sile defendió a Jojo cuando algunos excompañeros la atacaron. Más tarde, Din-ran, al enterarse de lo sucedido, corrió en su defensa, encontrando a Hyun-sile dolida y vulnerable. El apoyo mutuo entre ambos se hizo cada vez más evidente. La conexión entre Hyun-sile y Din-ran se fortaleció cuando recordaron su adolescencia y compartieron un beso bajo las estrellas. Pero las dudas y el miedo aún pesaban sobre Hyun-sile, temerosa de abrir completamente su corazón. Finalmente, Din-ran decidió ser valiente y confesar su amor. Aunque Hyun-sile se sintió emocionada, sus miedos la hicieron huir. A la mañana siguiente, Din-ran partió inesperadamente debido a una emergencia médica, dejando a Hyun-sile con una mezcla de emociones. Pero al recordar los momentos compartidos, la certeza de sus sentimientos comenzó a florecer. El maestro Zen, sin hijos, estaba delicado de salud, y todos se unieron para cuidarlo. Su Sansan llegó y, al ver a Din-ran, quiso hablar con él en privado, lo que incomodó a Hyun-sile. Cuando Hyun-sile se fue molesta, Din-ran la siguió bajo una intensa lluvia, evocando recuerdos escolares cuando él la cuidó en una situación similar. Empapados, volvieron a casa. Din-ran le confiesa que le declararía su amor en la graduación y el motivo de su rechazo. Luego toma su mano y le pregunta si aún están a tiempo, pero Hyun no le da una respuesta y se va. A la mañana siguiente, Hyun le cuenta a Liulu la confesión de Din. Ella, aún resentida y enojada, no entiende por qué no le preguntó antes. Sufrió mucho al ser rechazada y creía que quizás su amor por ella no era lo suficientemente grande. Vuelven a la ciudad y comienza, junto a Liulu, su colección de ropa interior diseñada. Luego, Hyun habla con su madre, y ésta le dice que está segura de casarse con el padre de Din-ran, ya que es un buen hombre. Hyun le dice a Din-ran que se traten como familia, pues no pueden tener una relación, ya que pronto serán hermanos. Pero él no quiere ser su hermano. Ella piensa que cuando sus padres se conviertan en esposos no van a querer que sus hijos tengan una relación y que, además, las personas hablarán. Din no acepta ese motivo para ser rechazado e intenta besarla. Esto hace que ella se enoje aún más con él. Din-ran insiste en estar con ella y se propone conquistarla. Le prepara el desayuno y la invita al cine. Luego, en la habitación, ella descubre el diario de Jang-bang, donde él había planeado su vida juntos, y se conmueve. Ahora entiende que los sentimientos de Din hacia ella son sinceros. Después, recibe una llamada en la que le informan que Din tuvo un accidente, pero resulta ser una mentira para llamar su atención. Entonces, Din le dice que le gusta mucho y le pide disculpas por no habérselo dicho antes. La abraza y lamenta que hayan perdido 10 años juntos, asegurándole que de verdad la ama. Ella acepta salir con él y comienzan a tener una relación secreta, aunque se lo cuentan a sus amigos. Din-ran les paga un viaje a sus padres para que puedan estar solos. Al principio, ella se muestra tímida, pero pronto se deja llevar. Din-ran la besa apasionadamente, la lleva a la habitación y pasan la noche juntos. Sus padres regresan antes de lo previsto y ambos aún estaban acostados. Lo esconde debajo de su cama e inventa una excusa para que su madre se vaya. Él quiere hacer pública su relación, pero ella insiste en contarlo después de la boda.
Liu Liu anunció su embarazo, lo que generó emoción y nerviosismo. Liu Liu, al principio dudosa sobre ser madre, encontró el apoyo de Yifei, quien emocionado comenzó a planear su boda, preparándose juntos para una nueva etapa de sus vidas. Mientras tanto, Xiao Baobei, siempre atenta, escuchó a escondidas una llamada telefónica de Jian Zile. Sin perder tiempo, corrió a contárselo a Din Zhenjun. Poco después, Jian Zile fue al garaje subterráneo para encontrarse con Din Ran. Pero apenas llegaron, sintieron una presencia familiar observándolos. Al girarse, vieron a sus padres espiándolos desde detrás de una columna. El corazón de Jian Zile latía con fuerza y, con una mezcla de nervios y risa contenida, le susurró a Din Ran que huyera. La madre de Jian Zile, intrigada y algo molesta, quería descubrir quién era el misterioso amor de su hija, pero ella se escabullía con habilidad. Esto solo avivó la preocupación de su madre, temerosa de que Jian Zile estuviera haciendo algo inapropiado. Din Ran, por su parte, sentía cada vez más la necesidad de ser honesto con sus padres. Pero Jian Zile temía que esta verdad rompiera la relación entre su madre y el tío Din, una idea que la angustiaba profundamente. Esta tensión entre el deseo de sinceridad y el miedo a las consecuencias terminó provocando una fuerte discusión entre ellos, y se separaron con el corazón dolido. Mientras tanto, Xiao Baobei seguía investigando el extraño comportamiento de Jian Zile. Un día, ayudando a Din Ran a empacar, encontró su colcha misteriosamente en la habitación de Jian Zile, y las piezas comenzaron a encajar. No tardó en sacar conclusiones. Liu Lu habla con Din Ran y quiere que entienda las preocupaciones de Jian y su miedo a separar a la familia. Entonces, él la llama y le pide disculpas. Ambos se encuentran fuera de su edificio y Din la consuela, abrazándola mientras llora. De lejos, sus padres observaban toda la escena, y a la mañana siguiente, su madre le pregunta cuándo se casará con Din. Ambos se atragantan. Ella explica que es su culpa y que le pidió a Din ocultar su relación. Din Ran tomó aire y confesó que llevaban mucho tiempo enamorados. Jian Zile, con las mejillas encendidas pero decidida, admitió que desde la escuela había sentido algo especial por él. Pidieron a sus padres que no sacrificaran su propia relación por ellos, pero la respuesta de los mayores fue, con una sonrisa cómplice, expresaron su deseo de ver a sus hijos casados en una gran celebración. Din Ran, eufórico, apenas podía contener la emoción. Su madre, entusiasta, llevó a Jian Zile a comprar artículos para la boda, mientras Din Zhenjun aconsejaba a su hijo que cuidara y valorara a Jian Zile. La felicidad no se detenía ahí. Yifei y Liu Lu también anunciaron que habían recibido sus certificados de matrimonio y planeaban regresar a su ciudad natal para celebrar su unión. La vida matrimonial de Jian Zile y Din Ran comenzó con dulzura y pasión. Aunque Jian Zile quería guardar los momentos más intensos para la noche de bodas, la ternura y la insistencia juguetona de Din Ran rompieron sus defensas. Pasaron los días, viviendo juntos en la antigua casa. Cuando Deng Wen tuvo que irse una semana por un viaje de negocios, Jian Zile sintió la soledad con fuerza. Por eso, cuando Deng Wen regresó, corrió hacia él, abrazándolo con todo el amor acumulado en esos días de ausencia. Mientras sus hijos construían sus propias historias, los padres también decidieron reencontrarse con la emoción de la juventud. Con maletas en mano y el brillo de la aventura en los ojos, emprendieron un viaje espontáneo, dejando que el amor los guiara hacia nuevas experiencias.